Los diputados en aquella época se elegían cada 2 años, de manera 2 años por periodo de 4. Eso es importante. ¿Cómo funcionaba eso? O sea, porque se renovaba la mitad del Congreso, pero ¿cómo funcionaba? Se renovaba la mitad del Congreso. Desde que, bueno, desde mucho atrás, antes mucho atrás. Porque eso ahorita uno lo ve. Un proceso por el cual cada 4 años, cada 2 años se renovaba la mitad del Congreso por periodos de 4 años. De manera que un grupo de diputados que entraba hoy gobernaba por 4 años. Legislaba por 4 años, pero entre 2 años se cambiaba la otra mitad y legislaba por otros 4 años. Sí, ¿cuál era la esencia de ese proceso? La esencia de ese proceso era como para darle, primero, carrera legislativa a los diputados. Que el que entraba ahí lo hiciera como si fuera un oficio de alto nivel, por supuesto, ir a hacer leyes, pero que además aprendiera eso, era formación de un legislador. Porque los legisladores pues hay que formarlos, no se pueden improvisar. En Costa Rica los improvisamos. Actualmente los improvisamos. Cada 4 años cambiamos los diputados y esos diputados duran entre 8 y 10 meses en términos generales y hasta 12 meses para aprender el mecanismo del reglamento legislativo para la aprobación de las leyes. Entonces, el primer año legislativo generalmente es un año perdido, y lo estamos viendo ahora. Más perdidos que el niño en el templo están esos diputados, pero en el fondo es por eso, porque son desconocedores de la técnica legislativa, etc. Entonces, cuando había un proceso de continuidad de diputados, eran diputados que ya iban haciendo carrera política. Entonces teníamos diputados de muchos años. Manuel Mora fue diputado desde el 34 hasta el 48. Calderón Guardia del 34 al 39, perdón. Y así otros diputados eran de muchos años. ¿Por qué? Porque ese era el mecanismo por el cual, por merecimiento y reconocimiento de su labor legislativa, los reelegían, ¿verdad? Y entonces el Congreso tenía otra técnica. El cambiar los diputados cada 2 años, ¿verdad? Significaba que los que venían, que quedaban, ¿verdad?, enseñaban más rápidamente a los nuevos el proceso legislativo. Eso era parte de ese mecanismo legislativo de estar renovando el Congreso cada 2 años, ¿verdad? Era por una práctica de renovación para transmisión de experiencias y de práctica legislativa más acelerada. Fundamentalmente ese era el mecanismo. Eso era lo que se buscaba. ¿Y eso se hace en otras latitudes? Sí, claro. Sí. En otros países hay renovación de esas maneras. Estaría interesante hacerlo aquí, ¿no? Podría hacerse. Sí, puede hacerse. Yo soy partidario de que el Congreso debería ser de 6 años, con reelección consecutiva, ¿verdad? Y se podría hacer la reelección a mitad de periodo, cada 3 años, digámoslo así, ¿verdad? Que podría beneficiar en mucho el proceso legislativo. Así como tenemos ahora elecciones cada 2 años, unas nacionales y diputados y otras de municipales, perfectamente en ese mismo ritmo podrían meterse la mitad de los diputados a funcionar, ¿verdad? Eso me parece a mí que podría hacerse, pero bueno, ya es muy difícil hacer eso hoy. Sí, ya se complica. Pero de pronto podría pegar, porque para renovarlos, pero darles posibilidad de continuidad, ¿verdad? Porque ahí está el Tribunal Electoral mandando unos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, pero son cosméticos, nada importantes. En lugar de meter una ley como esa, de que se renueven los diputados, de que continúen, puedan reelegirse probar algo distinto. Eso debería hacerlo el tribunal, proponer leyes más audaces, más importantes, más revolucionarias. Proponer la reelección del presidente de manera inmediata. Eso sería muy interesante. Y que se discuta. Que se discuta. Así se discutiría si quieren... Es que se discuta. Al señor que está ahí en Zapote, si lo quieren reelegir, así como tiene 70% de simpatía, a ver si es cierto que en una elección de reelección gana la simpatía. De pronto no es así. Porque por allá uno también ve que, bueno, como mensaje tal, o digamos, uno ve que hay muchas figuras. Don Ricardo Jiménez fue presidente 3 veces, y es decir, ¿qué hubiese pasado si don Ricardo hubiese podido mantener el poder por más años? Es decir, haberse manejado... Intentó ser candidato en 1939. Aliado a los comunistas, aliado a los masones, a los liberales independientes y a los llamados liberales jimenistas o a los republicanos jimenistas, porque él se separa del Partido Republicano cuando en el año 39 el Partido Republicano propone a Calderón Guardia de candidato apoyado por León Cortés, que era un
un filo fascista, amigo de los nazis, y al mismo tiempo apoyado por la iglesia con el compromiso de derogar las leyes liberales. Entonces Ricardo se separa para enfrentar a eso y se une a todo ese grupo de gentes para combatir la derogatoria de las leyes liberales. Casi que va a una cuarta candidatura. No llegó. Si hubiera sido electo, hubiera perfectamente ejercido el periodo del 40-44, porque no, creo que Ricardo murió en el 45. Entonces, perfectamente pudo haber terminado su gobierno. Y son cosas que uno dice, bueno, que hubiese pasado, ¿verdad? Y igual pasa ahorita. Yo digo, bueno, estamos en el 2023. Ahora, obviamente, comparar cosas es muy difícil, pero bueno, que se discuta, ¿no? Que llegue por lo menos a una discusión, que se note que se quiere hacer algún cambio en el funcionamiento del país, el funcionamiento democrático, que tal vez hasta este punto nos ha dejado un poco de sinsabores, decepciones, que tal vez se creó con una muy buena intención y ahorita la verdad es que vemos que a veces no es lo que quiere el pueblo, pero bueno. Sí, entonces decíamos que don Federico había sacado sus orejas de lobo. Y don Federico entonces llega a ser diputado electo. Fue diputado electo por el Partido Republicano. En 1908, desde 1908 a 1912 fue diputado. Y llegamos a... Bueno, fue los que no vieron el episodio anterior. Fue designado como ministro de Guerra y Marina en la administración de Alfredo González Flores. Y llegamos al 27 de enero de 1917. ¿Qué pasa ahí, don Vladimir? 27 de enero de 1917, Alfredo González Flores fue depuesto. Es decir, su ministro de Guerra y Marina, lo que equivaldría hoy al ser ministro de Seguridad, le da un golpe de Estado, y ese golpe de Estado conduce a la deposición, obviamente, de Alfredo González Flores como presidente y a la asunción del poder por Federico Tinoco, y se inicia la dictadura de Tinoco en ese momento por 2 años, ¿verdad? Tinoco ahí produjo un golpe de Estado como reacción a las cosas que se venían haciendo en la administración de Alfredo González Flores, donde se habían golpeado muchos intereses, los intereses político-electorales, a todos los partidos, a los mineros, a la exportación de oro y plata, banqueros nacionales y extranjeros, creó el Banco Internacional de Costa Rica, había el impuesto directo, el impuesto a la renta, todo ese tipo de cosas que había hecho Alfredo, a los militares. De una manera, la oposición a la constitución de una nueva organización militar en el país llamada Guardia Nacional, que se quería impulsar. Todo eso lo enfrenta a un montón de sectores. Al final Tinoco también era un militar que seguro estaba detrás de los intereses de la nueva organización militar, de un nuevo ejército y de la industria militar, porque crear un ejército significa estar comprando armas, y eso es un negociazo en el país y fuera del país también. Entonces, finalmente le da el golpe de Estado a Alfredo González Flores, ¿verdad? ¿Cómo ha recibido el golpe de Estado? ¿Cómo lo recibe la población? Favorablemente, porque alrededor de Alfredo González Flores se había creado una imagen muy negativa, muy antipopular, por todas esas medidas, porque tenía su propio periódico, porque los trataban, se decía que quería volverse a reelegir, era posible la reelección, y entonces le hicieron una campaña feroz en ese sentido y lo hicieron impopular a todas luces, incluso frente al movimiento sindical que venía en ascenso en aquellos días, que no supo entender de manera adecuada las importantes reformas que había hecho Alfredo González Flores. Y fue un golpe entonces cayó violento. Tan importante fue, ahora que recuerdo, tan importante fue la caída del golpe, la caída de Alfredo González Flores en el golpe, que se hicieron manifestaciones de apoyo a Tinoco, tan grandes en esa época, hablamos del 17, cuando había una población de 70,000 votantes en todo el país, pero eran grandes en la capital, que en las elecciones de 1958 y las de 1962, yo era un carajillo de escuela todavía, pero se decía, porque se acostumbraba a hacer grandes manifestaciones populares, se decía que aquellas manifestaciones de Chandy, las de Chicorlich y todas esas, eran tan grandes que se comparaban con las que había habido en la caída de Tinoco. En la caída de Alfredo González Flores, para hacer comparaciones de movilizaciones de gente en la ciudad. Y se comparaban de esa manera. Y con la menos población que había en ese entonces, ¿verdad? Carajillo en esa época que no entendía mucho las cosas, pero sí recuerdo esas imágenes de comparación que se hacían.
de la época. Y por supuesto, ya formado como historiador, pues eso que yo recuerdo lo hago vida. Claro. Lo hago vida porque hay personas que tal vez lo vivieron, ¿verdad? Sí, y de manera importante, ¿verdad? Entonces ahí él inicia su gobierno, ¿verdad? Entonces recibido de buena manera por la población, lo veían como un salvador. No sé si como un salvador, era el hombre, digamos, el restaurador, digámoslo así, de lo que supuestamente estaba mal y de lo que del estatus que tenía Costa Rica en ese entonces, de ¿verdad? la situación, efectivamente, así fue.